¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Podcast 78, el podcast del misterio. Hoy vamos a relatarles varios sucesos extraños, algunos encuentros, vamos a decir, fuera de este mundo, que advertían de desastres que después se hicieron una realidad. Así que, bueno, empezamos con el 2010. Aquel desastre que se dio en Chile. Aquí a los amigos de la comunidad chilena, primero que nada, un fuerte saludo, y sé pues que están muy atentos al canal, así que muchísimas gracias por eso. A la comunidad, bueno, que es nueva, decirles que este es un canal que tiene menos de un año, un podcast que busca todos los días de lunes a viernes traerles historias interesantes de experiencias extrañas, de fenómenos extraños, de misterio, vamos. Muchísimas gracias por ayudarnos a compartir estas historias, estos relatos, y si te gusta el canal, pues puedes apoyarnos dando una manita para arriba, suscribiéndote y sobre todo dándole clic a la campanita. Durante un terremoto, esto sucedió en el 2010, un terremoto que pues generó muchísimos problemas, una tragedia importante. Se informó previo al terremoto de 16 avistamientos en el área inmediata. El investigador de objetos voladores no identificados, Rodrigo Fuensalida, pasó un tiempo considerable investigando estos fenómenos, incluida la de una pareja que se negó a quedarse en el departamento esa noche y en su lugar optó por arriesgarse a irse a la calle debido a que un objeto que describieron como tan muy brillante como la luna se cernía cerca del edificio. Otras afirmaciones de personas chilenas fueron similares. Lo más extraño es que estos avistamientos de grandes figuras humanoides eran también lo que estaba sorprendiendo aún más. No eran solamente objetos, luces, sino que ellos llegaron a ver pues estos como seres como de luz, ¿sí? Describían hombres luminosos que parecían manifestarse de la nada, aparecían nada más. Según Fuensalida, afirmó que habían escuchado muchos informes sobre estos hombres misteriosos, pero que la mayoría de la gente no se atreve a denunciar esta situación por temor a que se burlen de ellos, a que no les crean. Curiosamente, otro informe asegura que apareció también en varios foros de discusión en aquellos momentos sobre una mujer que en la mañana de esa tragedia, de ese terremoto, abrió la puerta de su casa solo para quedarse asombrada de que al abrirlo había tres hombres, tres humanoides de 2,5 metros aproximadamente, haciendo su camino a una masa de agua a unos 100 metros de distancia de esa casa. Según esta testigo, eran de color azul brillante, oscuro en algunas partes y luminoso en otras. Eran muy delgadas estas figuras y sí irradiaban luz, pero dice que no era exagerada la luz como la ponen en las películas, sino que tenía una irradiación muy leve de luz. Bueno, pues después se dio el sismo que pues es histórico para ese país, ¿verdad? Otro avistamiento y otras señales extrañas sucedieron en el famoso tsunami japonés del 2011. Avistamientos y actividades extrañas estuvieron reportando previas y después también del sismo. El terremoto frente a la costa de Japón, que generó también un tsunami en el 2011, fueron de los eventos más trágicos de los últimos tiempos. Sin embargo, en los días y meses posteriores también se estuvieron presentando avistamientos, pero de personas, de personas que habían estado vivas y que ya no lo estaban. De esto aquí les hemos contado de un libro en el que se hace esta descripción. Incluso les hemos relatado algunas de estas historias sorprendentes de personas que han tenido encuentros con personas que ya fallecieron a través o por culpa de este tsunami. Pero antes de esta situación hubo algunas anomalías y objetos extraños avistados, que estuvieron viéndose un objeto de forma de cigarro flotando sobre la planta nuclear de Fukushima. Este objeto, similar a otros que se habían presentado días antes, abrió camino sobre la Tierra mientras las aguas alcanzaban una semana anterior al desastre. Ya se habían observado y reportado 4 objetos sobrevolando el aeropuerto de Haneda. También estos objetos y luces extrañas habrían sido vistos por algunas cámaras que captaron numerosos avistamientos, incluso
de unas criaturas extrañas, lo que llevó a creer que el evento había despertado a seres de otros mundos. Y esto, miren, ya tiene tiempo circulando. Esto pues fue mucho antes de todos los super avances que hay en los efectos y todo esto. Se ve, hay varias imágenes que ustedes pueden observar donde el tsunami va avanzando. Aquí vemos esta supuesta criatura que aparece en tsunami. Ahí en el recuadro color blanco algo se ve que va corriendo y después pasa al otro recuadro, va corriendo sobre el mismo tsunami. Es de verdad, es sorprendente. Ahí lo vemos, ahí va avanzando. Vemos a verlo en el recuadro. Es alucinante. Miren, ahí está. Va saltando de una cosa a otra sobre algunos objetos aparentemente. Aquí está también otra figura, una criatura que también no tiene lógica, que apareció también en pleno tsunami. Ahí se alcanza a ver. Así como estas, hay muchos videos de claramente criaturas, cosas que algunas parecen traspasar las paredes, pero otras que no, que parece que están interactuando con el tsunami o con lo que está sucediendo. Quién sabe qué habrá pasado, pero estos tanto criaturas como objetos extraños estuvieron apareciendo antes y durante el tsunami. Vean, aquí va a aparecer otra figura, a ver si alcanzan a ver. Es una figura que aparece en la parte de arriba, ahí está, también en pleno tsunami. Este parece más como un objeto. Es de avistamientos unas semanas antes en el aeropuerto, como les digo, de Haneda, así como otros avistamientos durante y después del tsunami bastante bizarros. Pero vámonos más atrás. Según se sabe, en las minas de Friburgo, en Alemania, en septiembre de 1978, resultó que un grupo de mineros ese día escaparon apenitas a la muerte, ya que, según cuentan, los mineros llegaban a trabajar esa mañana, pero descubrieron que la entrada estaba bloqueada por una extraña criatura negra con alas enormes. Parecía una especie de capa negra alrededor, pero al acercarse se dieron cuenta que no era una capa, sino que eran alas. Los hombres comenzaron a acercarse a este ser extraño, pero pronto retrocedieron, ya que hizo un sonido muy singular, como una especie de grito, pero aseguran que era un grito exageradamente alto en cuanto a nivel de decibeles. Dice, es como un grito multiplicado por 50, decía una de las personas que estuvo ahí. Así que estuvieron a una distancia segura, aproximadamente 1 hora. Ahí, detrás, esperando que pasara este individuo, que llegara ayuda, etc. De repente, de la nada, escucharon una explosión subterránea. La mina había colapsado, se había derrumbado. Y si esa criatura no hubiera estado ahí, esos pues mineros hubieran perdido la vida. Y pues son así muchas historias. Por eso el día de hoy pues es un especial de estos relatos, de estos encuentros. Yo por eso creo yo que en muchos casos, si no es que en la mayoría, los misterios y los relatos de misterios nos están hablando, nos están diciendo algo, ¿verdad? Es una advertencia, es un aviso de que las cosas van bien o de que las cosas van muy mal o de que tengas cuidado con esto. Obviamente no todo es una advertencia negativa, tampoco, pero sí a lo que voy es que algunas veces es simplemente el mostrarse para que sepas que vas a estar bien. O sea, depende el tipo de avistamiento y cómo sea esa situación, cómo te hizo sentir, etcétera, etcétera. Los mineros no crean que la tuvieron fácil, se salvaron y todo, pero sí quedó un trauma. Ellos sufrieron bastante después, tuvieron problemas psiquiátricos y meses posteriores muchos ya no pudieron trabajar ahí. Imagínate, o sea, es una experiencia que te cambia la vida, ¿verdad? Y igual mucha gente pues dice, ok, ya, pues lo pasado, pero otros dijeron, pues no, ¿verdad? Hubo un giro emocional al final de cuentas, pues somos seres humanos, ¿no? Claramente, pues este es un tema difícil de comprender para muchos. En 2004 también hubo un tsunami importante, el famosísimo tsunami de Indonesia, ¿verdad? Déjenme, les bajo un poquito la música, creo que está un poquito alto, ¿no? Ahí así, casi que no se escuche. Miren, el tsunami en el Océano Índico en 2004 resultó pues que generó muchísimos problemas, ¿no? El terremoto de magnitud 9 generó que en esa zona
pues muchísimas, 300,000 vidas se perdieran, ¿verdad? Esto, miren, vámonos al mapa, porque hay que observar algo que a mí se me hace muy interesante y que tiene relación a pues estos misterios, digamos, enfocados a sucesos, tragedias, ¿no? Sucesos o eventos naturales muy, muy fuertes, ¿no? Tenemos entonces a esta zona de Indonesia, ¿no? Solemos decir es que, bueno, pues el Pacífico es el que tiene la mayoría de los eventos más duros, ¿verdad? Y todo esto, pero en el Océano Índico, esta zona es donde se dio el evento. No se dio, o sea, Indonesia está entre el Pacífico y el Índico, ¿verdad? Entonces el tsunami realmente pega de este lado, ¿verdad? O sea, pega de este lado y bueno, genera que estas 300,000 personas pierdan la vida. Algo que, aunque sí se sabe que hay mucha actividad sísmica en la zona, pues fue inesperado como quiera, no por el tamaño, la magnitud. Fue el mayor acontecimiento en su tipo en 40 años y se llevó a muchas vidas por delante. Pero hay un investigador australiano que estuvo pues investigando qué pasó antes, qué pasó después, para sacar algunas teorías de esta situación. Un investigador australiano llamado Joe Bales postuló en un artículo en Nueva York. Se habría estado dando una serie de exposiciones sobre esta situación. Entre los datos que surgen es que hubo luces extrañas y actividades de objetos voladores en la región durante varios meses atrás. Se dio un boom. Los pescadores comerciales de la región notaron estos fenómenos aéreos extraños e informaron que sus propios canales de radio, cuando ellos querían comunicarse, constantemente había interferencias que nunca habían detectado. Interferencias en las que se escuchaban sonidos inexplicables. Y eso nada más sucedió en el periodo previo a este tema. Por eso pues lo relacionan. Dicen, oye, pues a lo mejor nos estaban avisando o algo estaba pasando en el ambiente que estaba como si hubiera un magnetismo distinto, una cosa así muy rara. Pero el punto es que esta situación nunca pudo explicarse y no se volvió a repetir, ¿verdad? Aquí, pues bueno, queda este tema, ¿no? Después del tsunami no tengo datos de qué tantos avistamientos hubo. Lo único que sé es que dicen que hubo avistamientos también después del tsunami, pero no como en Japón, que aparecían como figuras, como criaturas y cosas así muy, muy curiosas, ¿no? Muy raras. Otro caso también interesante, y este es muy conocido, pero pues entra, digamos, en este tipo de historias, ¿no? Digo, ¿qué puedan ser? ¿Cuál es la explicación? Pues está muy difícil. Es interesante la relación que hay entre fenómenos raros y eventos catastróficos, pero al mismo tiempo, pues, determinar con exactitud significa esto, pues sí es muy difícil, ¿verdad? Entonces, pues no sé. Entonces, me parece interesante. Si yo veo un fenómeno muy, muy raro, muy extraño, en un lugar que yo digo tiene un potencial de desastre, pues digo, ¿no? Pongo una distancia, un tiempecito y luego pues ya, ¿no? A toda la normalidad. Esta figura creo que es la más reconocida ante desastres naturales, que es el hombre polilla, el hombre pájaro, como le quieran llamar. En 1967 se hizo muy famosa la historia del pájaro negro de Chernobyl, donde aseguraban que pues tanto en el puente en Estados Unidos como en el caso de Chernobyl pues hubo estas apariciones, ¿verdad? Y había básicamente nula la comunicación Estados Unidos-Rusia, ¿no? Los avistamientos empezaron a ocurrir previo a un colapso del puente Silver en Point Pleasant, Virginia Occidental, el 15 de diciembre de 1967, ¿verdad? Eso es un tema muy conocido, como les digo, que pues es parte de la historia del misterio, ¿verdad? Un puente que colapsó, que se cobró 46 vidas, imagínense ustedes, o sea, no es nada fácil. Y previo al colapso habría un avistamiento de esta criatura, vamos a decir, ¿no? Del hombre polillo, del hombre pájaro, ¿verdad? Vamos a ver la imagen. Este es el puente que colapsó totalmente, o sea, quedó nada y 46 personas se perdieron ahí. Y esta es la supuesta criatura, ¿verdad? Ahí atrás, ¿verdad? Ahí arriba, perdón. Ahí estuvo posada. Muchos testigos dicen
pues que la criatura esta era a lo mejor un tipo de ave muy grande, lo que sea, pero es que vean el tamaño, o sea, no es, yo no lo veo como un ave, sinceramente, o no un ave común al menos, ¿no? Es que es bastante rara, ¿no? ¿Cómo quedó el puente? Pues que el puente quedó totalmente colapsado. O sea, si nos vamos a las imágenes de la época, esto es lo que quedó, ¿verdad? O sea, no quedó nada, o sea, quedó totalmente colapsado, cayó. Y estos puentes no eran tan común. Pero no era tan raro que pasara porque los hacían demasiado duros y los vientos iban rompiendo los puentes. Ahora los hacen de una manera muy distinta en la que aplican que haya cierta maleabilidad, que se puedan mover con los vientos y se adapten sin que se rompan, ¿verdad? Eso es lo interesante ahora, por eso hay puentes pues muy antiguos ahora, pero con las nuevas técnicas, y este tipo de puentes no, este tipo de puentes eran técnicas pues muy viejas. Así que bueno, esta situación fue terrible, ¿verdad? Pero apareció esta figura, igual que en Chernobyl previo al suceso. La gente decía que andaba un pájaro enorme, que un hombre pájaro, que el hombre no sé qué. Bueno, similar al hombre polilla, las mismas descripciones, totalmente oscuro, como unos ojos rojos y cosas así, ¿verdad? Entonces también ahí hay reportes. Hay un autor que se llama J.M. Connor que tiene la recopilación en esos años del 66 al 67 de avistamientos extraños, ¿verdad? Y nada más de lo que es el hombre polilla, él consiguió 100 testimonios distintos que le relataron esta situación. O sea, digo, no es cualquier cosa, la verdad, sí es interesante ese tema. Otro asunto interesante, vamos a lo que pasó en Chernobyl, que fue años después, en el 80, 86. Posiblemente de los peores desastres humanos de nuestra época, ¿no? Dice, bueno, pues según los informes, muchos trabajadores de la planta y residentes cercanos a la ciudad de Pripyat informaron haber visto una extraña figura parecida a un pájaro con ojos rojos en el aire sobre la ciudad días previos a la tragedia. Aún más extraños, muchos de ellos informaron haber recibido llamadas telefónicas con solo ruidos e interferencias. En el otro extremo, hablaban, contestabas y se escuchaban solamente ruidos, cosas extrañas. Muchos hablaron de que esto tal vez se debía a algún tipo de experimento, no sé qué. Hubo mucha gente que en esos días antes empezó a tener muchas pesadillas en Pripyat. O sea, la gente que estaba ahí antes del suceso empezó a tener pesadillas y pesadillas y pesadillas. Eso también es interesante porque al final está ese inconsciente colectivo que está, yo creo, ¿verdad?, recibiendo como un aviso, ¿verdad? Ya hace un tiempo les comenté aquí un análisis científico muy interesante que decía que el tiempo está sucediendo hacia el presente y hacia el futuro. Perdón, hacia el pasado y hacia el futuro. Entonces, tú desde el futuro, por decir, yo ahorita soy el futuro del Pepe de ayer. Yo también estoy influyendo al Pepe de ayer y el de ayer me está influyendo a mí también. O sea que el pasado y el futuro influyen igual al presente. Y está bien interesante. De repente me he dado cuenta que te duele la cabeza, ¿no? Pero tú dices, oye, qué raro, no estaba estresado, no estaba todo muy bien, ¿por qué me duele la cabeza? Pero a las siguientes horas o al siguiente día vives una experiencia muy estresante en la cual dices, vaya, pareciera como si el dolor de cabeza llegó primero y luego llegó esa situación estresante, ¿no? Es difícil porque es antiintuitivo entender esto. Es como si tú de repente te enfermas del estómago y al siguiente día te vas y te comes unos tacos callejeros que te enferman, pero te enfermaron hacia el pasado. Una cosa que yo sé es alucinante pensarlo así, es contraintuitivo, como dicen, es raro, pero pues bueno, esta explicación muchos han dado ante este tipo de situaciones en las que las personas ya entienden o ya tienen la información de lo que está por suceder, viven las pesadillas de esa situación, pero no entienden por qué la están viviendo. Pues bueno, es como si el futuro les mande esa señal, por así decirlo, ¿verdad? Entonces sería una forma de explicar, y eso, insisto, solamente son teorías,
sería una forma de explicarse por qué existe la intuición, por qué existen estas pesadillas o sueños premonitorios. Pues porque ya lo viviste, pero lo viviste mañana, o en un mes, o en un año, ¿verdad? Una cosa, insisto, súper interesante. Pero bueno, vamos a otro caso más, ¿verdad? Si les gusta el tema, díganme y con mucho gusto, pues tomamos otros casos, ¿verdad? Otros casos también es interesantes. En septiembre del 2010 y febrero del 2011, Christchurch y una zona muy amplia de Nueva Zelanda, de Canterbury, Nueva Zelanda, sufrieron 2 terremotos muy fuertes. Cientos de personas perdieron la vida en esos desastres, hubo daños en infraestructura y las viviendas fueron devastadas. O sea, fue tremendo lo que pasó por ahí. Pero unos investigadores paranormales del Christchurch afirmaron que estuvieron recibiendo una cantidad enorme de avistamientos y experiencias inusuales días antes de estos incidentes. O sea, eran un grupo de investigación paranormal muy conocido en la zona. Mucha gente al mismo tiempo vive experiencias insólitas y le hablaban al grupo. Oye, ¿qué pasó? Oye, me viví esto. Oye, acabo de vivir aquello. No sé qué. Pero así, se disparó. Y luego los sismos que pegaron ahí durísimo, ¿no? Y no fue la única vez. Fueron varios sismos los que ellos vivieron esa situación. Dice, un caso en particular fue más extraño que la mayoría y ciertamente se destacó. Alan Bennett y su esposa Sandra se habían mudado recientemente a la zona y habían renovado su casa y la habían convertido en la casa de sus sueños. Varios días antes del primer terremoto, Bennett afirmó haber recibido una visita de un extraño caballero vestido negro con gafas oscuras. Tanto los Bennett como Henrik constataron sobre el hecho en un programa de televisión llamado Weird or What y afirmaron que este hombre negro traía un sobre que contenía una fotografía en blanco y negro de su casa en la década de 1930. Por razones que no puedo explicar, la fotografía le molestó a Alan hasta el punto en que le rompió un pedazo en pedazos unos días después. Al día siguiente se produjo el primer terremoto y la casa de los Bennett sufrió daños considerables. Además, Alan afirmó que el ambiente en la casa había cambiado. Dice, había una especie de presencia a partir de ese momento. Una noche, poco después de las 3 de la mañana, Alan se despertó con un fuerte golpe en su cama. Tanto él como Sandra observaron con horror que las huellas invisibles, por decirlo así, se habrían hecho paso a través de la cama antes de que Alan sintiera como si de repente lo estuvieran estrangulando unas manos muy poderosas que no podía ver. Justo cuando pensaba que iba a morir por esas manos que lo estaban ahorcando, la presión se liberó y la entidad pareció desaparecer. La investigación de Henrik lo llevó a creer que había una especie de criatura o algo así presente en la propiedad, aunque la identidad nunca pues fue demostrada, ¿no? Fue investigada nomás por estos grupos de investigadores paranormales, ¿no? Después de los sismos, la situación se acabó el misterio, se acabó la situación. Varias personas que también se hospedaban en un hotel que fue muy destruido totalmente en el terremoto, vieron situaciones muy extrañas también en ese hotel, ¿verdad? Entonces, pues bueno, digo, hay cosas muy interesantes en estos temas. Me despido por ahora, pero agradezco mucho su compañía. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en estos relatos extraños, en esta ocasión relacionados a desastres naturales, situaciones inexplicables, de verdad, muy interesantes. Y bueno, desde aquí les mando un fuerte saludo. Esto es Podcast 78, gracias por acompañarnos. Miren, échanos la mano compartiendo, dándole like, y yo aquí con gusto seguiré relatándoles y trayéndoles lo más interesante del misterio. Un abrazo, que estén muy bien, hasta luego.